Ok, entonces un aneurisma aórtico lo vamos a definir como una dilatación local y permanente que genera un aumento mayor del 50% del diámetro de la arteria. Tiene una incidencia aproximada de 5.9 por cada 100.000 habitantes. Y la historia natural del aneurisma aórtico, pues bueno, este padecimiento puede afectar uno o varios segmentos de toda la aorta, y va a ser una alteración en la capa media, que es la capa que confiere a las arterias elasticidad y resistencia. Va a tener una expansión progresiva que va a depender de la localización y de la causa. O sea, el avance y la velocidad de progresión depende mucho de la zona afectada y también si existe una causa adyacente para el padecimiento. La etiología de los aneurismas, pues primero podemos tener una degeneración inespecífica de la capa media, que esto lo vamos a ver sobre todo en pacientes de la tercera edad. O sea, la degeneración va relacionada con el aumento de la edad. Podemos tener que se trate también de una disección aórtica, que en todo caso sería el resultado más catastrófico de este padecimiento. Podemos tener relación con alteraciones genéticas como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos o incluso antecedentes heredofamiliares en pacientes que ya tienen, pues, o sea, historial de que han formado muchos aneurismas en diferentes niveles de la aorta. Que se trate de una dilatación postestenótica, que también se relacione con vasculitis como la arteritis de Takayasu, como la arteritis de células gigantes, o que esté relacionado con un proceso de aterosclerosis. En la aterosclerosis vamos a tener un desgarro de la capa íntima. Este desgarro se va a ver sobre todo en los extremos de la placa de ateroma. El desgarro de la capa íntima puede llevar a una degeneración de la capa media y esto a una sección de la arteria. Ahora, vamos a tener la clasificación del aneurisma aórtico, primero en aneurismas verdaderos y aneurismas falsos. Los falsos, pues, son los pseudoaneurismas, ¿no? Y los verdaderos los vamos a poder dividir de acuerdo a su forma en fusiformes o saculares. Los fusiformes van a ser una dilatación del segmento entero, como ven aquí. Este es un fusiforme. El de aquí abajo es un pseudoaneurisma. Este es un fusiforme. Y un sacular que va a ser únicamente desde un lado del vaso. El de aquí atrás. Okay. También tenemos otra clasificación que incluye a los aneurismas micóticos, que van a ser aquellos relacionados con una infección, que aunque su nombre, pues, micótico hace sugerencia a un proceso fúngico, pues, o sea, la principal causa de estos procesos son bacterianos. Uno de ellos, pues, la salmonela. Y pueden estar relacionados con endocarditis o con émbolos sépticos. Ahora vamos primero con la parte del aneurisma aórtico torácico. El aneurisma aórtico torácico va a ser más visto en pacientes de 50 a 70 años y de toda la aorta va a ser el sitio más frecuente para una disección. Más o menos se calcula que, o sea, en la parte de la, bueno, ven que la aorta torácica tiene una parte ascendente, el callado y una parte descendente. La aorta ascendente va a tener una expansión en promedio de 0.07 centímetros por año y la descendente de 0.19 centímetros por año. Ahora, si tenemos que el aneurisma mide menos de 6 centímetros, se va a considerar que tiene un riesgo de 3.6% de ruptura. En cambio, un 3.7% de disección y un 10.8% de mortalidad. En cambio, si el diámetro es crítico, o sea, que mida más de 6 centímetros el aneurisma de diámetro, este riesgo de ruptura se eleva hasta un 31%. Y este mismo riesgo se eleva hasta un 43% tratándose de la porción de la aorta descendente. Generalmente los aneurismas aórticos torácicos pueden pasar como asintomáticos y van a ser un descubrimiento incidental en un estudio por cualquier otra causa en el paciente. Y la sintomatología que nos den va a depender mucho del segmento afectado y del diámetro del aneurisma. En general van a tener un dolor sordo precordial que se puede irradiar a la mandíbula como cualquier evento cardiovascular, que sea constante y que va a aumentar en la posición supina. El paciente puede presentar tos paroxística y metálica, disnea, ronquera, estridor, afonía,
disfagia. Podemos ver en él una red venosa superficial en el pecho, en el cuello y brazos, y también zonas edematosas en la pared torácica. Se puede acompañar de cianosis y pupilas con anisocoria. Todo esto depende, como les comento, o sea, de la severidad del aneurisma, o sea, de su diámetro y pues también de si nos está acompañando ya con otra complicación, ¿no? Los aneurismas se pueden encontrar cubiertos por placas de ateroma y estas placas de ateroma pueden desprenderse, generan un émbolo y generar parte de la sintomatología que acabamos de mencionar. Ahora, el diagnóstico, pues para el aneurisma de aorta torácica, lo primero que vamos a realizar como abordaje es una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax podemos ver esta imagen. Esta imagen obviamente está muy grande. Pero bueno, vamos a buscar un ensanchamiento a nivel de la aorta torácica en el mediastino, ¿no? Se va a ver una sombra convexa en el lado derecho del corazón. Podemos también hacer una angiotomografía, una ecocardiografía transesofágica. El problema de las radiografías es que el 90% de ellas nos van a salir normales. Y el problema del ultrasonido o de la ecografía transesofágica es que no nos va a aportar información si el aneurisma se encuentra en el callado aórtico. En este caso, pues la tomografía o la angiotomografía pues podría ser la más útil y más frecuente porque aparte nos da información sobre la extensión y las anomalías anatómicas que pudiera tener este aneurisma. La angiotomografía pues, puede hacerse con contraste para darnos mayor información sobre el vaso, y lo malo de ello pues, es que los pacientes pueden tener también daño ya renal y eso no nos permite hacer la angiotomografía o la tomografía con contraste. Bueno, esta es una imagen de una resonancia magnética donde vemos aquí en la parte ascendente y en la parte del callado aórtico de la aorta el aneurisma, ¿no? Ok, esta es una vista anterior y aquí vemos una aorta bivalva. Ok, el tratamiento que se le va a dar al aneurisma aórtico torácico va a depender de la extensión y de la gravedad. Este tratamiento, por lo que estuve viendo, aplica tanto al aneurisma aórtico torácico como al abdominal. El primer objetivo que vamos a tener con nuestros pacientes es el control de la TA. El control de la tensión arterial nos va a ayudar a disminuir el estrés sobre la pared aórtica y pues eso nos va a disminuir también el riesgo quirúrgico que tenga nuestro paciente. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Lo primero, pues beta bloqueadores, es como el medicamento de primera línea que tenemos recomendado para el tratamiento de los aneurismas. En el caso de un paciente que tenga síndrome de Marfan, el medicamento recomendado serían los ARA2 y vamos a tener una meta de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Ahora, también encontré que le puse ahí como higiene, pero bueno, son como las medidas higiénico-dietéticas que tendríamos para este padecimiento. Se dice que más o menos si tu aneurisma mide 4.4 centímetros, no debe cargar el paciente un peso mayor a 34 kilos. Si va de 4.5 a 5 centímetros, no debe levantar más de 23 kilos. Y si mide más de 5 centímetros, no levantar más de 11 kilos. Pero de manera simplificada se recomienda que los pacientes no levanten nada que pese más de la mitad de su propio peso. Esto pues obviamente para evitar que aumente la presión y que eso nos vaya a romper el aneurisma. Y tampoco se recomiendan ellos que hagan maniobras de valsalva. Ahora, el tratamiento quirúrgico pues va a ser lo que va a resolver nuestro padecimiento, sobre todo cuando es sintomático. Algunos artículos recomendaban que no se diera tratamiento al aneurisma a menos de que este fuera sintomático. Solamente si nos produce síntomas se le dé tratamiento y esto considerando, o sea, que el riesgo de la intervención no sea mayor al riesgo que le está produciendo tener el aneurisma si no le genera síntomas. Para el tratamiento quirúrgico vamos a tener dos opciones, una reparación abierta y una reparación endovascular, que ambas van a tener como propósito colocar una endoprótesis.
¿Cuáles serían las indicaciones para darle a nuestro paciente un tratamiento quirúrgico? Pues sería que el aneurisma aórtico proximal, en su porción proximal, mida más de 5.5 centímetros y que si se trata de un aneurisma aórtico distal, mida más de 6.5 centímetros. Que la velocidad de dilatación que tenga el aneurisma sea mayor a 1 centímetro por año. Ya ven que hace ratito comentamos que, o sea, más o menos va de 0.07 a 0.19 centímetros por año, dependiendo de la porción. Que el paciente tenga trastornos del tejido conjuntivo, como lo es el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. Y aquí vamos a aplicar un umbral menor, o sea, una meta más estricta. Para la aorta abdominal van a ser 5 centímetros y para la aorta descendente van a ser 6 centímetros. Cuando tengan neurismas aórticos proximales pequeños de 4 a 5.5 centímetros, los vamos a considerar quirúrgicos solamente si se acompañan también de insuficiencia valvular aórtica. Que el paciente esté sintomático, como les comenté, y que tenga una disección aguda agregada, pues obviamente eso es una urgencia quirúrgica. Ya la decisión sobre si se va a tratar de un procedimiento abierto o cerrado, pues va a depender mucho de la anatomía del paciente. Para el proceso endovascular va a tener, o sea, necesita tener una arteria femoral e ilíaca amplia para que pueda permitir la entrada de las vainas para poder desplegar todos los aparatos e injertos endovasculares. Y para la abierta, pues, o sea, se va a sugerir en pacientes con un ateroma intraluminal significativo porque existe un riesgo alto de embolización. Ahora vamos a pasar a los aneurismas aórticos abdominales. Los aneurismas aórticos abdominales van a representar el 40% de nuestros aneurismas aórticos. Y el 90% de ellos se van a localizar por debajo del riñón. La etiología de estos pues también se relacionan con enfermedades inflamatorias degenerativas y hay factores de riesgo que nos aumentan esta probabilidad, como el tabaquismo, antecedentes serofamiliares de múltiples aneurismas, una enfermedad vascular periférica, enfermedad coronaria y tener aneurismas popitleos o femorales. El diagnóstico como tamizaje aquí sí va a ser ultrasonido, o sea, antes que la radiografía. El ultrasonido aquí sí nos alcanza a aportar mayor información diagnóstica. Ya para una planeación quirúrgica, igual nos vamos a apoyar de la tomografía y de la resonancia magnética para que, o sea, se nos hable del tamaño, de la extensión y de las anormalidades anatómicas. Se habla también de que una arteriografía puede subestimar el tamaño del aneurisma si este se acompaña de trombos. Se sugiere que se haga un tamizaje a hombres de 65 a 75 años con un antecedente de tabaquismo importante, con un ultrasonido, precisamente por ser la población de mayor riesgo para desarrollar este tipo de aneurismas. Ahora, el aneurisma aórtico abdominal, si se deja progresar de manera natural, pues, o sea, por lo que encontré en algunos artículos, o sea, va a evolucionar a una ruptura o a una disección. Esta va a tener una mortalidad del 50 al 90%. Y pues bueno, para que llegue el paciente a tener esta ruptura, tiene los factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión arterial, EPOC, que crezca más de 1 centímetro por año, que sea de sexo femenino, perdón ahí por mi dislexia, y que tenga antecedentes serofamiliares. La clínica que va a tener el paciente va a ser hipotensión, lumbalgia y que tenga una masa epigástrica pulsátil. Esto para el aneurisma aórtico, ¿ok? O sea, se puede palpar un latido en el abdomen. La incidencia de su ruptura por año y tamaño va de 4 centímetros. Si mide 4 centímetros, tienen una incidencia de 0.5 al 5%. Si mide 5 centímetros, de 3 al 15%. 6 centímetros, 10 a 20%, 7 centímetros, 20 a 40% y 8 centímetros, 30 a 50%. Pues recuerden, igual nuestro corte sigue siendo 6 centímetros para considerarlo como un diámetro crítico o no. Y bueno, el UK Small Aneurysm Trial recomienda que todos los aneurismas que midan más de 5 centímetros o que tengan un crecimiento rápido, es decir, más de 0.5 centímetros en 6 meses o 1 centímetro por año, deben ser reparados. ¿Qué complicaciones posquirúrgicas podemos tener de la reparación de nuestros aneurismas? Principalmente son 3.
La primera es la colitis isquémica, que la vamos a sospechar si nuestro paciente después del procedimiento presenta una diarrea sanguinolenta, acidosis, leucocitosis o que tenga un aumento de requerimiento de líquidos. Lo vamos a diagnosticar con una sigmoidoscopía flexible y el tratamiento pues va a ser una colectomía sigmoidea, además de una antibioticoterapia con reposición de líquidos. Podemos tener infecciones en el tejido aórtico que va a depender si es una infección temprana o tardía. Si es temprana, como casi todas nuestras intervenciones que atravesamos piel, pues va a ser Staphylococcus, y si es tardía, va a ser Staph epidermidis. Podemos presentar también, bueno, los pacientes pueden presentar fístulas aortoentéricas que las vamos a sospechar si el paciente empieza con sangrado y va a requerir un tratamiento por la paratomía exploradora de manera urgente. Lo podemos diagnosticar con una esofagogastroduodenoscopía o una angiotaca. Ahora vamos a abordar los aneurismas disecantes. O sea, los aneurismas disecantes van a formar parte de algo que se llama síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo comprende 3 padecimientos. Uno que es la disección aórtica, otro el hematoma intramural y otro la úlcera aórtica sintomática. Que por lo que estaba leyendo también, o sea, puede ser como parte de la evolución natural el tener una úlcera aórtica que evolucione en un hematoma y que este hematoma nos cause una disección. La incidencia no está muy establecida, pero se habla de que más o menos tiene una incidencia de 2.6 a 3.5 por cada 100,000 habitantes y que la edad media de estos pacientes es de 63 años. Eso se vio en algunos estudios que realizaron con 160,000 pacientes. Lo que va a suceder aquí es que se va a generar un colgajo de la capa íntima que va a separar la luz intravascular verdadera de la falsa y que se va a extender. Su extensión puede afectar las ramas laterales y esto nos va a generar una mala perfusión, un taponamiento del vaso o regurgitación valvular. Y bueno, eso nos va a dar los síntomas, ¿no?, de la aneurisma disecante. Entonces, también podemos tener una debilidad de la capa media. Y en la debilidad de la capa media va a dar mayor distensión a la pared vascular. Esto nos va a una dilatación de la aorta y aquí puede evolucionar a aneurisma, a hemorragia intramural o a disección aórtica. ¿Vale? El factor de riesgo más importante para una disección aórtica o para que nuestro aneurisma se diseque es la hipertensión. O sea, se ha visto que aproximadamente de todos los pacientes que presentan una disección aórtica, el 72% de ellos tiene hipertensión. Y el otro es la aterosclerosis. Todos los pacientes que la presentan, 31% de ellos tenían aterosclerosis. ¿Y cuál va a ser, o sea, la evolución? Pues las tensiones altas van a generar un engrosamiento de la capa íntima con fibrosis, calcificación y depósito de ácidos grasos. O sea, nuestra placa de ateroma, ¿no? Y una degradación acelerada de esta placa puede generar una disrupción de la capa íntima, sobre todo en sus extremos. La clínica que va a presentar nuestro paciente pues es un dolor intenso de inicio súbito que lo van a referir como una sensación de desgarro en el tórax que se puede irradiar a hombros y epigastrio y a mandíbula, o sea, similar a un evento coronario, ¿no? El paciente va a presentar igual de manera súbita palidez, sudoración y taquicardia y un aumento de la TA de un brazo en comparativa con el otro. Y para la disección aórtica vamos a tener 2 clasificaciones. La clasificación de Stanford y la clasificación de Packey, no sé cómo se llama. La clasificación de Stanford la va a dividir en 2 tipos, el tipo A y el tipo B. Y esto va de acuerdo a la anatomía de la aorta. La tipo A va a ser aorta ascendente, sería esta porción, aorta ascendente, y la tipo B, aorta descendente. ¿Ok? Stanford sería esta y Stanford B esta. ¿Ok? Aorta descendente. Y la clasificación de DeBakey lo va a dividir en 3 tipos. El tipo 1 va a ser la aorta en su totalidad, que sería esta imagen. El tipo 2 se enfoca a la aorta ascendente, que sería aquí. Y el tipo 3 sería una porción que evita tanto la aorta ascendente como el arco aórtico. O sea,
evita esta porción, nada más se enfoca en la aorta descendente. Ahora, de acuerdo con la clasificación de Stanford, que es la que nos lo divide en tipo A y tipo B, una disección de tipo A va a conferir una mortalidad al paciente de 1 a 2% por hora desde que inicia los síntomas. O sea, es un padecimiento con alta tasa de mortalidad. ¿Qué factores vamos a tener para mal pronóstico en nuestro paciente? La hipertensión, como ya lo comentamos, que su edad sea mayor a 70 años, que tenga una insuficiencia o daño renal y que tenga déficit de pulso. Y pues, o sea, el daño renal es un hallazgo muy común en estos pacientes, precisamente pues porque, o sea, se diseca la aorta en su porción superior al riñón y pues obviamente eso nos va a generar lesión renal. Sin un tratamiento quirúrgico inmediato, la mortalidad de este padecimiento es de 24% en un día, a las 48 horas de 29%, al día 7 de 44% y a los 15 días de 50%. Y la disección tipo B va a tener una mortalidad de 10% a los 20 días, o sea, es mucho más benévola que la disección tipo A. Pero la disección tipo B la vamos a ver de manera muy frecuente en pacientes consumidores habituales de cocaína. El tratamiento, como les comenté hace ratito, nuestra primera meta va a ser normalizar la TA. Para el caso de la disección aórtica, encontré que la meta de TA que tenemos que alcanzar es de 100 a 120 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Y para esto, nuevamente se recomienda como primera línea los beta bloqueadores, a los cuales podemos o no añadir un nitroprusiato de sodio calculado a 0.3 microgramos por kilo para alcanzar esta meta, ¿no? De 100 a 120. En caso de que no tengamos beta bloqueadores o que el paciente sea intolerante a ellos o que tenga alguna contraindicación para su uso, podemos apoyarnos de esmolol, verapamilo o diltiazem. Y también necesitamos controlar el dolor en el paciente porque el dolor pues nos va a descontrolar la TEA, ¿no? Para el control del dolor pues se recomienda el uso de morfina. Y nuevamente el tratamiento para la disección aórtica siempre va a ser quirúrgico, de urgencia. Y ya. ¿Tienen alguna duda? Hola, yo estoy subiendo ya, entonces los veo en un momento. Sí, doctor, gracias.